En México, la Asociación de Fútbol, desde su creación en 1929, no consideró a las mujeres como protagonistas de este deporte. En realidad, a nivel institucional, fue hasta la década de los 90 que en el país comenzó a mostrarse un notorio y consistente interés en los medios de comunicación, escuelas, universidades y la misma Federación Mexicana de Fútbol, por promover y desarrollar la rama femenil del balompié. Seguramente, después de haber escuchado esto, queda claro que hablaremos del deporte, solo que en esta ocasión hablaremos del fútbol femenil, el fútbol del hombre en las piernas de una mujer, titular que en algún momento encabezó una nota del periódico La Jornada. Como nos podemos dar cuenta, el medio difunde el machismo. Es una de las principales causas que han impedido el crecimiento del fútbol femenil en México en comparación con el país vecino Estados Unidos. El fútbol es una de las tantas luchas que la mujer ha tenido que dar para lograr la equidad de género. Sin embargo, en México, dentro de los países de América Latina, África y los países del Islam, presentan un mayor atraso futbolístico. Por otro lado, Italia, Alemania, Japón, Europa y Estados Unidos son los centros de mayor desarrollo futbolístico femenil, donde incluso se han fugado talentos mexicanos, como es el caso de Charlín Corral, Maribel Domínguez y en su momento Fabiola Vargas Curiel. Vargas Curiel es una ex seleccionada nacional que irónicamente sus inicios deportivos fueron en el básquetbol, donde por primera vez soñó con ser seleccionada en dicho deporte, pero las vueltas en la ruleta de la vida la llevaron al fútbol y en 1994 participa en la convocatoria para el Premundial de Canadá. Yo jugaba fútbol en las calles, ¿no? Entonces mi equipo favorito en ese tiempo era el América y cada fin de semana veía los partidos, pero jugaba mucho en la calle. Entonces cuando veía jugar a México, del varonil por supuesto, pues siempre era como el escuchar el himno nacional fue así como maravilloso. O sea, yo lo escuchaba de chiquita y decía, yo quiero estar ahí un día, ¿no? Yo quiero estar ahí un día, y lo soñaba y era algo muy representativo. Entonces, muchos años me dediqué al básquet, o sea, jugué fútbol en las calles, después me fui a la secundaria y así como que tuve que cambiar de deporte y me dediqué al básquet. Y en su momento en el básquet fue mi sueño, ¿no? Jugar en la selección nacional de básquetbol. Pero la vida me llevó al fútbol y las del básquet nos fuimos al fútbol tal cual, así mi equipo de básquet del fin de semana al fútbol. Entonces, pues la verdad es que no lo esperaba. Cuando llegó la convocatoria para la primera selección a la que yo asistí, tenía alrededor de 2 años jugando fútbol, año y medio, o sea, realmente fue muy rápido y pues se dio porque me gané mi lugar. En aquella convocatoria estuvimos alrededor de 70 chicas y bueno, pues ahí me quedé para el premundial de Canadá en el 94. Cuando empecé a jugar fútbol, debo decir que empecé a admirar a Andrea Rodebau, porque cuando me enteré que ella ya había jugado en Japón, que tenía una formación diferente a la de todas, empecé a ver cómo actuaba. Ella no comía lo mismo que comíamos nosotros, ¿no? Nosotros podíamos irnos a comer la garnachita y ella cuidaba mucho su alimentación. Todas esas cosas me hicieron ver de manera diferente todo y empecé a admirar a Andrea, ¿no? México participó en el Mundial de 1970 y en 1971 fue sede, y del cual se tiene la mejor participación de la selección femenil, derrotando a las selecciones de Italia e Inglaterra, lo que las llevó a la final frente a Dinamarca, donde perdieron 3-0 en un estadio azteca a reventar de espectadores que esperaban el triunfo de las mexicanas. Después de este mundial, destacan los obstáculos culturales para el desarrollo del fútbol femenil de alta calidad en México. Ante la fama y el boom que dio en 1971 el fútbol femenil, jugadores de la selección masculina se pronunciaron en contra del establecimiento del fútbol organizado y competitivo para las mujeres por su inferioridad física e incapacidad para jugar un deporte de contacto. Carlos Reynoso fue uno de los que declararon que el fútbol es exclusivamente de hombres. Incluso
la máxima estrella de la selección mexicana en aquel entonces, Alicia Pelé Vargas, en una entrevista para el programa Televisa Deportes en 1998, reconoce a la mujer como el sexo inferior. Pero ni el machismo ni los escasos recursos detuvieron los anhelos de las chicas para seguir buscando abrirse paso en el fútbol. Fabiola Vargas nos cuenta un poco de sus experiencias, sobre todo de los escasos recursos con los que lograron en algún momento representar a nuestro país. El esfuerzo que hicimos para la selección nacional en su momento era viajar desde Coacalco, que era el lugar en el que yo vivía, hasta lo que es hoy el CECAP, ¿no? Ahí en el sur, al lado del Estadio Azteca, ir a entrenar 2 veces en aquella convocatoria, e ir y venir, y comíamos lo que podíamos ahí cerquita para no regresar hasta acá. Esa es una, y en general en los torneos, pues las condiciones de juego antes de llegar a la selección nacional, lo mejor que me podía encontrar era una cancha de fútbol rápido prácticamente nueva, porque en ese tiempo el fútbol rápido era así como el boom, pero en el soccer yo jugaba en canchas de tierra, en Cabeza de Juárez, ¿no? Y ahí te encontrabas un vidrio, te encontrabas lodo, y ahí jugamos la gran mayoría de las que hoy se nombran tanto. O sea, yo ahí jugaba contra Maribel, contra Fátima, o en el mismo equipo. Entonces sí era como fue un trayecto o un camino que la verdad me enorgullece, porque nos esforzamos muchísimo, y creo que en general fue rápido para mí llegar a la selección, pero no tan fácil. Pues la gente nos apoyaba con porras y ellos nos daban para nuestros pasajes, pero hasta ahí, ¿no? O sea, no era como un pago en sí, pero pues yo agradezco mucho a la gente que siempre me estuvo apoyando de una o de otra manera. Aunque nuestras futbolistas mexicanas insisten y son persistentes en la lucha por figurar y obtener un mayor apoyo y aceptación en los clubes deportivos, la Federación Mexicana de Fútbol y el público mexicano aún tienen que vencer esas barreras que a México le han costado su participación, como es el caso de las primeras Copas Mundiales organizadas por la Federación Internacional de Fútbol. En 1995, el fútbol femenil en México sigue siendo visto como poco femenino y forma parte del declive de la selección en el 95. Para 1998, Leonardo Cuéllar asume el mando de la selección femenil y logra clasificar al Mundial en Estados Unidos. Desde aquel momento, Leonardo se enfrenta a la escasa participación en las convocatorias realizadas en México para formar una selección femenil poderosa, y notó que en Estados Unidos había talento mexicano, por lo que comenzó a reclutarlas. La selección de Estados Unidos fue la primera campeona. Ha ganado los Olímpicos de Atlanta 96, Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012. Por ello, en este país, el fútbol femenil es preferido por su calidad a diferencia del varonil. Se tiene registro de aproximadamente 13 millones de jugadoras. Fabiola ve en este país una oportunidad de formación con el apoyo de becas que les ofrecen la posibilidad de desempeñarse laboralmente, y también reconoce la preferencia y el amor por la camiseta mexicana de aquellas que han sido formadas en Estados Unidos, pero prefieren en algún momento representar a la selección femenil. El hecho de que tú a través del fútbol puedas tener una carrera y te pueda dar después, cuando te retires, pues seguir en tu trabajo o desempeñarte laboralmente, pues es una de las vías por las que puedes llegar a jugar fútbol en los Estados Unidos. La otra pues es también que hay una liga profesional. Ahora ha habido ligas semiprofesionales. En su momento, hoy hay una liga, pero ya ha habido 3. Y en su momento las mexicanas que estuvieron allá, bueno, pues sí percibieron algo también de sueldo, ¿no? Que eso también es importante, porque en México desafortunadamente todavía no puedes ser profesional, pero también en México ya puedes encontrar becas en las universidades, a diferencia de hace unos años. Sienten los colores, ¿no? Les parece una buena oportunidad también de representar al país de sus padres, ¿no? O de sus abuelos, y al final tienen sangre americana, entonces para ellas representa también una buena oportunidad venir a jugar como mexicanas que son con México. El presidente de la Asociación Estadounidense de Fútbol
y miembro de la FIFA, reconoció en algún momento que el fútbol femenil refleja muy bien los problemas sociales, que en Estados Unidos el papel de la mujer cambió muchas décadas antes que en otros países. Fabiola reconoce que en México, además del machismo, le hace falta lentes que apunten y sigan al fútbol femenino, ojos que den difusión al trabajo de sus mujeres en la búsqueda de la igualdad. O sea, el hecho de que ustedes, por ejemplo, estén aquí hoy es bueno, porque entre más difusión se le dé al fútbol femenil, los ojos de más personas van a estar puestas en esto y tal vez exista mayor interés, es como un todo. Hoy en día, la FIFA muestra interés en el fútbol femenil. Josep Blatter, presidente de FIFA, declaró que el futuro del fútbol es femenino y que tienen una dimensión social más fuerte que el masculino. Tanto las futbolistas como las espectadoras entablan una relación diferente con su deporte. Pero esta diferencia no degrada su grado de competición, al contrario, lo realiza. En 2015 se creó la primera liga de fútbol femenil en México, un proyecto a largo plazo y sin presupuesto específico, menciona Guadalupe García, comunicóloga especialista y maestra en estudios de la mujer. Para formar talentos mexicanos y una selección femenina más competitiva, hace falta la participación de los medios de comunicación como difusores, la preparación exhausta de todas aquellas que aspiran a ser seleccionadas desde pequeñas hasta adolescentes, y finalmente que los clubes de fútbol en México lo vean como un negocio rentable. Entonces, mientras los clubes no tengan el interés, pues difícilmente le van a encargar esa misión, que sí es bueno que hoy en día, por ejemplo, la FIFA tiene un programa que se llama Live Your Goals, que entonces ayuda a que las federaciones hagan eventos para el fútbol femenil. Y México ya hizo uno, ¿no? Un Live Your Goals, bueno, van dos, en Guadalajara y en México. Entonces, la Federación Mexicana, dentro de lo posible, me parece que ha apoyado a la selección nacional más que tal vez todavía el fútbol amateur, pero por eso ahora el sector amateur ya tomó una liga en sus manos, con categoría sub-13, sub-16. Ojalá que más clubes se animen, ¿no?, a apoyar el fútbol femenil. Sé que es un negocio, pero que lo vean como una inversión a largo plazo, porque por el momento creen que nadie lo ve, ¿no? Pero hay estadísticas ya de asistencia a los estadios muy buenas, ¿no? Y no solamente en partidos de selección nacional, sino también, por ejemplo, aquí en México, en los campeonatos nacionales, en algunos estados hay mucha gente que asiste, o incluso en estos partidos de liga, de las diferentes ligas que hay, también la gente va a ver los juegos. Entonces habrá que buscar esas plazas donde haya más gente que pueda ver el fútbol femenil desde las gradas, ¿no? Por los horarios de trabajo. A lo mejor en la Ciudad de México es más difícil trasladarse, etc. En los últimos meses fue anunciada la salida de Leonardo Cuéllar de la selección femenil. Se espera que quien tome las riendas sea una mujer, ahora que ya están preparadas y aptas para tomar las riendas del equipo, como es el caso de Fabiola Vargas Curiel. Es lo ideal que esté una mujer, ¿no? Sin embargo, el proyecto se lo presentaron a un hombre y en ese momento pues era la persona a la que le confiaron el proyecto. Tal vez no había conocimiento de muchas directoras técnicas, a diferencia de lo que es hoy. Hoy hay más directoras técnicas, hay más posibilidades de que alguien pueda dirigir la Selección Nacional de México de este género, ¿no? Sin embargo, yo creo que es más bien cuestión de capacidad. De un hombre a una mujer sí cambia el trato, pero también es la capacidad es la que hará diferencia si tiene que dirigir un hombre o si tiene que dirigir una mujer. Ojalá sea una mujer. Hay una transición en este momento, hay una transformación y la persona que llegue, sea hombre o sea mujer, tendrá que casarse con este proyecto, tendrá que apasionarse del proyecto. Hay mucho que hacer, mucho trabajo, no solamente como selección nacional, hay que desarrollarlo a nivel nacional y eso es una tarea que no es de una persona, es de un equipo de trabajo. Sin duda, no ha sido fácil abrir cancha a la mujer en el fútbol. En términos futbolísticos, lo catalogaríamos como un fuera de lugar. Es decir, habrá quienes por su condición de género digan que son el sexo débil
y por tanto no venden. Pero hace falta más que eso para romper con el amor y la pasión que demuestran fuera y dentro de la cancha quienes se apasionan con el deporte. Hace unos años todavía había más, ¿cómo decirlo? Era muy contradictorio lo que decía un hombre del fútbol femenil o de las mujeres. Se decía mucho que las marimachas, ¿no? O que una mujer no sabía dirigir o que una mujer no sabía jugar. Pero creo que hoy en día el cambio que ha habido cultural a nivel mundial pues ha ayudado a que se den cuenta de que las mujeres también no solo pueden jugar fútbol, pueden gestionarlo, pueden ser árbitros, pueden ser coordinadoras, pueden estar en los medios, ¿no? Tal vez incluso narrando un partido de fútbol varonil o comentándolo. O sea, más bien ha cambiado, pero sigue existiendo y sí de repente por ahí pone trabas, ¿no? Más bien hay desconocimiento de hasta dónde se puede llegar, porque es como por naturaleza que digas una liga profesional femenil y que te digan, no, ¿cómo crees? Pero ya es como una respuesta en automático, ¿no? Yo creo que más bien repito, la difusión, el hacer reportajes, el enseñar que hay jugadoras que tienen el nivel para una liga de alto nivel o de alto rendimiento, el que vean que hay equipos ya bien organizados, que tienen una estructura, todo ese tipo de cosas, cuando la gente que está involucrada en el fútbol femenil lo haga de manera más profesional, por supuesto va a hacer que los ojos volteen.